Que el Señor les bendiga, iglesia. ¿Estamos gozosos de estar el día de hoy aquí? Bueno, les voy a pedir que se pongan de pie, ¿verdad? Ahí donde están. Y les voy a invitar a leer en el libro de Isaías 42:18. Y cuando lo tengan me contestan con un amén. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra de Dios se lee así. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos aquellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová? ¿Contra quién pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso por fuego todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Bueno, inclinen su rostro, vamos a hacer una corta oración. Padre, tú que habitas en gloria, gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia. Porque gracias a ti, Señor, el día de hoy estamos aquí, Padre. Padre, que yo sea un instrumento para gloria y honra tuya. Padre, que hoy tu palabra nos edifique, nos llene, que salgamos gozosos, llenos de tu presencia, que busquemos esa plenitud, Padre. Hoy hablaremos, Padre, de esos valores, Padre, que tenemos que tener como cristianos en nuestras vidas. Ayúdanos a poner de nuestra disposición para poder agradarte, para poder servirte, buscarte, Padre, agradarte sobre todo a ti. Que nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro templo esté cuidado, Padre. Que nos apartemos para ti, Padre. Sé que tú vas a hablar a la vida de cada joven, de cada amigo, de cada líder, de cada pastor que esté en ese lugar. Que seas tú manifestando, Padre, tu presencia en ese lugar. No queremos irnos vacíos, Padre. No queremos irnos vacíos, queremos irnos llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Te pido, Padre, que hables a nuestras vidas, que hables y edifiques nuestras vidas de una y otra manera, Señor. Que hoy, Padre, nos vayamos diferentes, restaurados, Padre, creyendo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que solo a ti, Padre, te tenemos que temer. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Tomen sus asientos. Bueno, el tema del día de hoy, como todos sabemos, se llaman valores inagotables. Empezando este tema, yo cuando me dieron la noticia de que iba a predicar, me alegré. Pero al momento de yo elegir el tema, ¿verdad? Era como que me confundía porque decía, quiero este tema, pero quiero el otro. Y al final terminé eligiendo Isaías 42:18. A veces como iglesia estamos perdidos tantos en los deleites del mundo y nos cegamos y hacemos oídos sordos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Dios por muchas cosas del mundo? Que a veces decimos estamos bien en Cristo, pero a veces vivimos una doble vida. Y Dios hoy te va a invitar a que dejemos esa doble vida y empecemos a vivir una vida plena con los valores que Él te ha dado. Él puso valores en tu vida desde el momento que tú aceptaste a Dios. Desde el momento que tú aceptaste y tú dijiste, yo acepto al Señor como mi único Salvador y Libertador, es porque tú dijiste, yo aquí hago un contrato con el Señor de entregarle mi vida. Y desde ese momento Dios empezó a trabajar en tu vida. Y aunque a veces no entendamos cómo el Señor trabaja, pero a veces lo que Dios hace es grande. Todos sabemos que Dios es un Dios grande que cumple, no al tiempo de nosotros, pero sí cumple. Y a veces nosotros creemos como cristianos que nuestra vida como cristianos es negociable. En Cristo nada es negociable. Nosotros no podemos venir y decirle a Dios, Padre, yo hoy voy a negociar contigo y voy a decir, yo hoy cometo este pecado, por decirlo así. Y yo en la noche, en la tarde, yo me reconcilio contigo. Hermanos, estamos tratando con un Dios que ama la rectitud.
un Dios que le gusta andar en plenitud, en santidad. Por eso le digo, porque a veces jóvenes no vienen a Cristo. ¿Por qué? Porque lo miramos el evangelio como una responsabilidad al que nosotros tenemos que dejar tantas cosas. Y como a veces no nos gusta soltar aquello. Porque como nos gusta, lo deseamos y a veces se nos hace tan difícil acercarnos a Dios. Pero vamos a hablar, me centré en 3 valores que los veo fundamentales. Y que a veces como nosotros como iglesia hemos perdido eso. Un valor bastante importante y siempre lo has dicho en la iglesia es la fe. Y yo analizaba qué era la fe, porque a veces nosotros hemos perdido hasta el valor de qué es la fe. Nosotros a veces decimos, la fe para mí es creer en Dios y con eso basta. Pero a veces no basta solo con decir, yo creo que aquella persona se va a sanar. O yo creo que mi vida va a ser restaurada. O yo creo que aquel joven hoy va a aceptar a Cristo. No basta solo con decir, la palabra dice, la fe sin acción es muerta, hermano. Y a veces nosotros solo decimos, pero no accionamos. Y a veces Dios quiere que ya dejemos de estar ahí sentados en una silla, empecemos a accionar y pongamos a ejercer nuestra fe. Porque a veces como jóvenes, adultos, perdemos qué es el valor de la fe. Yo puedo decir, yo creo en Cristo. Y es una pregunta demasiado profunda, decir, ¿quién es Cristo? Porque cuando nosotros preguntamos quién es Cristo, cada quien tiene un punto diferente de quién es Cristo, ¿verdad? Unos dicen, Dios es mi Salvador, Dios es mi libertador, Dios es esto. Y empezamos varias cosas, ¿verdad? Que le podemos decir a Dios. Pero en realidad estamos creyendo que Dios es eso. ¿Estamos diciendo por decirlo o estamos creyendo que Dios es eso? Porque una cosa es decir y otra cosa es actuar y creer en sí mismo que Dios es eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me basaba también en la historia de Pedro, cuando Dios le dijo a Pedro que si tuviera fe él iba a caminar por las aguas, ¿verdad? Y me basaba tanto y oí un predicador que él decía, Pedro en ese momento estaba viendo a Dios, lo estaba viendo y Dios le dijo, camina, aumenta tu fe y camina, le dijo. Pedro dio un paso, ¿verdad? Lo dio sin importar. Pero ¿qué pasa? Él dejó de mirar a Dios y se hundió. Y a veces eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros a veces oramos y oramos por aquello que tanto deseamos, por aquello que anhelamos en nuestras vidas, pero en el momento creemos de la oración. Ese es el problema, que creemos solo cuando oramos, no cuando terminamos esa oración. Y Dios quiere a veces que nosotros, aunque no después de orar, siempre sigamos creyendo que lo que nosotros le pedimos se va a cumplir, no al tiempo tuyo, pero sí al tiempo del Señor. Tenemos que entender que el tiempo del Señor es perfecto, pero a veces decimos, yo conozco a Dios, yo creo a Dios, pero no lo entiendo. Y a veces ese es el error del cristiano, no empezar a conocer y a entender cómo trabaja Dios. Porque a veces nos apartamos de Dios porque todo lo queremos a la ligera. Todo lo queremos a la carrera. Es como que vamos corriendo un maratón y Dios nos tiene que dar lo que nosotros pedimos cada meta final. Y nosotros a veces no estamos ni a la cuarta mitad de la carrera que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos equivocamos y a veces creo que como cristianos a veces algunos nos hemos cansado y decimos, Dios nunca me cumplió esto. O Dios nunca me hizo esto, entonces yo voy a dejar de pedir porque no me lo cumplió. Y dejamos de creer, apagamos la fe en nuestras vidas. Y la fe es algo tan importante, porque sin la fe tampoco es imposible alabar a Dios. Yo no puedo decirle a Dios, Padre, cámbiame, restáurame, límpiame, cuando yo en realidad no quiero cambiar. Yo puedo decir con mi propia boca, yo quiero cambiar, pero no pones de tu disposición. Y a veces no entendemos que la fe sin acción es muerta. Empecemos a accionar para que Dios empiece a morar en nuestras vidas. Ya dejemos de estar pensando de que Dios lo tiene que hacer absolutamente todo, cuando Dios sí lo puede hacer todo. Porque Él lo puede hacer todo, hermano. Pero ya dejemos de pensar que Dios lo tiene que hacer absolutamente todo y nosotros no nada. Sí, Dios lo puede hacer absolutamente todo sin que tú muevas un dedo, sin que tú muevas tu mente, tu alma y todo tu ser a Él. Él lo puede hacer fácilmente. Pero Él necesita de tu humildad ante Él. Él necesita de que tú le adores, de que tú sepas también el significado de qué es humillación. Porque hemos perdido también la humillación ante Dios. Hemos pensado que la humillación es que yo me vengo aquí 2, 3 horas, 1 hora a hincar. Y a veces hemos perdido ese valor.
Yo siempre les he dicho a los jóvenes de la iglesia, a veces de qué nos sirve orarle tanto al Señor si no tenés convicción ni fe de lo que estás diciendo. Si no tenés esa fe, esa certeza que digas, yo voy a decirle a Dios, pero yo voy a poner de mi disposición. Y decimos, Dios no se va a cansar de mí. Dios no se cansa, pero llegará un momento que sí. Y a veces decimos, ¿por qué me pasan tantas cosas? Decimos. Pero a veces hemos perdido varios valores en Cristo que no nos damos cuenta que los hemos perdido. Porque como para el joven, para el adulto, para el preadolescente, adolescente, seguir a Cristo es como una carga a veces. Como una responsabilidad en la que yo tengo que adquirir esos valores y que con esos valores yo gano la salvación. Y a veces hasta la salvación queremos negociar con Cristo, cuando la salvación no es negociable. Aquí no es que Dios viene y te va a decir, es que vos me tenés que adorar a la fuerza para ayudarte a tu salvación. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a adorar. Dios no obliga a nadie a exaltarle. Y ahora el evangelio lo hemos adoctrinado de nuestra manera. Es que yo no puedo hacer esto porque Dios me lo prohíbe, pero no decimos, no, yo no puedo hacer esto porque soy hijo de Dios. Son dos frases muy diferentes, el decir, yo no puedo porque la iglesia me lo prohíbe, porque Cristo me lo prohíbe, a decir tú, no, yo no puedo porque yo quiero ser mejor, yo quiero reflejar a Cristo. Y a veces hemos perdido el reflejar a Cristo y en vez de reflejar a Cristo, reflejamos al mundo. Empecemos a poner una barrera entre nosotros y el mundo. Al joven ahora se le hace muy difícil venir a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas ataduras en el mundo que nos gustan y por ende no nos dejan avanzar. Y a veces decimos y nos cuestionamos tanto como jóvenes y adultos que ¿por qué sigo así? ¿Que por qué sigo haciendo esto? Pero no nos examinamos a nosotros mismos. Cuando Dios en tu palabra te dice, examínate. ¿Cuántas veces nos hemos tomado el tiempo de nosotros decir, ¿realmente yo tengo fe? ¿Realmente yo tengo esa convicción al momento de orar o al momento de hacer algo agradable a Dios? ¿Yo tengo fe? ¿Yo tengo la certeza de que lo va a cumplir? ¿O solo lo estamos diciendo porque alguien nos mire? ¿O por salir del paso? ¿O por decir, es que aquí está sintiendo al Espíritu Santo? Pero no es porque ella lo quiera sentir. Obviamente ella sí lo va a sentir, ¿verdad? Pero porque está la presencia de Dios ahí. Y a veces nosotros perdemos la fe porque hemos apartado a Dios de nuestras vidas. Hemos apartado al Espíritu Santo de nuestras vidas y hemos empezado a priorizar cosas que no nos convienen. Y a veces para lo que nosotros es lícito, para Dios no es lícito. Yo les invito, jóvenes, adultos, empecémonos a examinar. Empecemos a ver qué es lo malo, por decir así, que hay en nosotros y que a Dios no le agrada. Empecemos a ver y a decir, yo estoy fallando en esto, o yo estoy fallando en el otro y en otra cosa. Porque todos tenemos defectos, hermanos. En Cristo nadie es perfecto. Y no lo vamos a hacer, ¿verdad? El único perfecto, Rey de Reyes, es el Señor. El que está ahí, el que nos dio la vida, el que murió y resucitó al tercer día por amor a nosotros. Por amor a nosotros, primeramente, dio su vida. Y a veces como que perdemos también el valor de lo que fue hace más de 2000 años en esa cruz del Calvario. Y a veces decimos, no, ¿cómo me vas a decir? ¿Me vas a decir tú? Que yo he perdido el valor de la muerte de Cristo. Con nuestras acciones dejamos como que el sacrificio que Dios hizo hace 2000 años fue en vano. A veces yo le puedo decir a Dios, Padre, cámbiame, restáurame. Y un montón de cosas que yo puedo sentir al momento de orarle al Señor, ¿verdad? Pero a veces yo no creo en eso. ¿Y qué pasa? Cuando tú no creas, Dios tiene que pausar esa obra en ti porque Dios quiere que tú creas para poder actuar. Dios actúa en tu vida, no es a tu manera. Y hay que empezar a entender eso. Dios actúa y va a actuar a la manera, al tiempo que Él quiera. Pero nosotros a veces somos tan desesperados que dejamos esa carrera a mitad. Dejamos esa carrera como que, es un maratón al que yo, si me siento cansado a tantos kilómetros, yo lo abandono y ya. No pierdo ni gano nada. En Cristo sí perdés tu salvación. En Cristo sí perdés tu vida. Perdés tu alma a cambio de cosas que no son lícitas. A cambio de cosas que a veces decimos, yo soy cristiano, decimos. O yo soy hijo de Dios.
ella tenía una cosa siempre en clara. Para ser hijo de Dios no solo es decirlo, sino demostrar y reflejar a Dios en tu vida. Yo no puedo decir, soy hijo de Dios hoy, y mañana afuera de esa puerta soy otra. Dios quiere que tú seas hijo de Él a donde tú vayas. Porque Dios cuando fue a predicar tuvo esa fe, tuvo esa convicción siempre de predicar el evangelio donde fuera. Él siempre era Jesús aquí, en Francia, en cualquier país, Dios siempre sigue siendo Jesús. Ahora es momento de que nosotros empecemos a hacer eso. Reflejar que yo soy hija de Dios aquí, soy hija de Dios afuera, soy hija de Dios en mi colegio, en mi universidad, en mi trabajo. Pero a veces perdemos la fe por nuestras acciones y no reconocemos eso. Que a veces podemos decir, yo voy a la iglesia, pero ¿cuántas veces te has propuesto y dicho, yo voy a ir a la iglesia con una mentalidad de cambiar? O de que Dios me llene, de que Dios me sacie y me limpie. ¿Cuántas veces hemos venido con esa mentalidad a Cristo? Solo hazte esa pregunta en tu cabeza. ¿Cuántas veces he dicho yo, hoy yo no voy a ir solo por ir a sentarme a una silla? Yo voy a ir a recibir al Rey de Reyes. Yo voy a ir a inclinarme al Dios que perdona multitud de errores. Pero a veces nos equivocamos que porque Dios perdona multitud de errores lo seguimos haciendo y haciendo como que si fuera nada. Y a veces Dios quiere, yo te perdono, pero tú cambias. Aquí el Señor no quiere que solo Él esté poniendo y tú no pongas nada. Dios te dice, yo te cambio, pero tú también pon de tu parte. Y a veces eso nos falta, disposición de nosotros mismos ante Dios. A veces dejamos a un lado a Dios y priorizamos más otras cosas. Y nos olvidamos que sin Dios no somos nada. Que Dios te puede trancar tus sueños de un momento para otro. Y a veces como jóvenes decimos, es que mis estudios, esto, que el fútbol, que eso. Y empezamos a priorizar varias cosas que no nos damos cuenta que el fundamento de todo eso es Dios. Si yo no tengo sabiduría, entendimiento, discernimiento, yo no voy a poder, por decir, dar bola en el colegio, en la escuela, en la universidad, porque Él es el dueño de todo. Y a veces perdemos de que Él es el dueño de todo. Y ahí es donde empieza valores innegociables. No entremos en esa mente de decir, mis valores son negociables con Cristo. No. Tus valores tú te los ganas en Cristo. Dios puede poner valores en ti y tú irlos desarrollando, obviamente. Pero Dios quiere de tu disposición. Dios quiere de tu vida, de tu alma. Lo único que Dios te pide a cambio es tu alma. No te pide dinero, no te pide nada material porque no te pide nada material. Lo único que Dios te pide es tu alma a cambio, que se nos hace pero tan difícil entregar nuestras almas al Señor y rechazarlo cuando Dios todos los días está sentado en una mesa sirviéndote una comida y esperándote a cualquier hora. Solo está de que tú dispongas de tu corazón. A veces Dios dice, tú estás bajo en fe, yo quiero aumentar tu fe. Y a veces digo, yo voy a aumentar mi fe orando por otro y diciendo, yo creo. En vez de venir a la Biblia y decir, ¿cómo aumento mi fe? ¿Cómo aumento esta convicción que no tengo? ¿Cómo aumento esto que no creo? Porque a veces no creemos en lo que decimos. Y es lamentable que a veces como cristianos, ¿verdad? No creamos lo que Dios dice. Porque a veces Dios te puede hablar de una y otra manera, hermano. De una y otra manera te puede hablar a través de una red social. Puede ser el pastor todos los días aquí, pero si tú no tienes fe de que eso va para tu vida, o si tú no tienes esa certeza, ese deseo de que Dios mora en ti, Dios no va a morar. Porque Dios no quiere nada a la fuerza. Dios quiere que tu corazón siempre esté dispuesto a Él, pase lo que pase. Así como Él está dispuesto día y noche, las 24 horas del día. Él está todo el día contigo. Y a veces somos tan descuidados con el Señor que a veces no le damos ni 2 horas al Señor de todo el tiempo que nos da. ¿En dónde está el reconocimiento que le debemos a Dios? A veces perdemos eso como cristianos. Perdemos eso y como jóvenes a veces nos desviamos a cosas que no son buenas, cosas que no son seguras y por ende nosotros decimos, yo voy en el camino correcto. O yo voy por este camino porque decimos, mi instinto me dice que por aquí es.
Y a veces no es por ahí. Dios a veces de una y otra manera te dice, no te vayas por ahí, o no hagas esto, o no hagas el otro. Y de una u otra manera como que más nos dicen, hacelo. Y ya cuando ya vemos el problema o la circunstancia en lo que nos metimos, decimos, Dios, ¿por qué me pasan las cosas? Cuando a veces no escuchamos a Dios, no acatamos lo que Dios dice. Y este pueblo de Israel, creo que todos aquí hemos conocido la historia de Israel, todo lo que pasó, ¿verdad? Pero en el capítulo anterior, en el 41, 42 y 43 de los capítulos de Isaías, Dios le quiere hacer entender a este pueblo que está mal. Dios le quiere hacer entender a este pueblo que necesita de Él para seguir adelante. Y a veces no entendemos que nosotros necesitamos de Dios demasiado, pero lo hacemos a un lado. Y Dios les hacía entender desde el versículo 41 que Él era el único que los iba a sacar de ahí. Y en el versículo 41, 18 les dice, sordos, oíd, porque Dios sabía que este pueblo estaba sordo. Y le decía que oyeran lo que Él había mandado a decir en aquel pueblo. Pero ellos no creían. Ellos creían solo porque Dios les daba, porque Dios les proveía. Y no era así. Dios decían, crean en mí. Dios les decía, no desmayen, no flaqueen y así. Y quería hacerlos entender de una y otra manera que Él era el único, iba a ser el único por los siglos de los siglos. Pero a veces estamos como este pueblo, sordos. Y se escucha feo, pero a veces estamos sordos espiritualmente. A veces, como les digo, a veces venimos aquí y no venimos con la mentalidad de recibir ni de dar, sino venimos con una mentalidad neutra de, a ver qué pasa. Y a veces tenemos que venir con esa disposición a alabarle a Dios, a exaltarle a Dios, a adorarle a Dios, a decir, Padre, si yo estoy sordo, abre mis oídos para oír lo que tú quieres para mi vida. Porque Dios te avisa, Dios te habla de una y otra manera a que tú entiendas. Pero nosotros no entendemos, hacemos oídos sordos a lo que Dios dice. A veces de una y otra manera Dios te dice, cambia esto, cambia el otro, pero como nosotros lo tomamos a otra manera, que no viene de Dios, empecemos a agarrar la palabra como Dios quiere que la agarremos. No agarremos la palabra a conveniencia, o como a nosotros nos guste, o como a nosotros más nos favorezca. Empecemos a agarrar la palabra de Dios como realmente Él manda. Dios decía, sordos oíd y vosotros ciegos, mirad para ver. Veía que aquel pueblo tenía ojos, pero estaba ciego. Que aquel pueblo tenía oídos, pero no oía absolutamente nada de lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas veces Dios nos ha avisado, Dios nos ha dicho, Dios nos ha contado cosas y nosotros no hacemos caso? Nosotros empezamos a ignorar a Dios, a veces sin que nos demos cuenta. Y a veces ahí es donde empieza, que empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a decir en muchas repeticiones qué es lo que pasa, o por qué esto no me funciona, o por qué esto me está pasando. Y empezamos a cuestionar tanto a Dios cuando Dios ya te había dado señales de lo que Él quería para tu vida, de lo que Él quería que tú hicieras en la situación que estabas. Pero como a veces dejamos a Dios a la deriva, Dios no puede hacer nada. Dios te puede hablar y hablar día y noche, te puede hablar estando en tu sueño, te puede hablar. Y a veces decimos, hermano, es que fíjate que yo no puedo dormir en la madrugada. Y a veces es que Dios te está hablando para que tú ores, para que tú te levantes. Porque hemos perdido la oración en nuestras vidas, hemos perdido el dejar de orar. Y la palabra de Dios dice, orad sin cesar. Eso hemos perdido, eso como iglesia, orad. Y cuando Dios dice, cuando tú ores, ten fe. Dios no te dice, ora solo porque yo te voy a escuchar, no. Ora con fe de que Dios te va a escuchar y que de lo que tú estás pidiendo, Él te lo va a cumplir. Pero ahí es donde empieza a que nosotros empecemos a entender a Dios, a entender cómo trabaja. No sé si tú te has preguntado alguna vez, ¿cómo trabaja Dios en mi vida? Porque a veces no lo vemos cómo trabaja. No sé si te has preguntado alguna vez, ¿realmente yo entiendo a Dios?
¿O realmente yo estoy conociendo quién es Dios realmente? Porque cada uno tiene un concepto de quién es Dios y a veces tenemos un concepto de Dios equivocado. Porque no nos acercamos a Dios a través de su palabra y empezamos a leer quién es Dios, sino que acudimos a otras personas y le preguntamos que quién es Dios para nosotros saber quién es Dios. Entonces, y dice aquí el versículo 19, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? A veces Dios tiene que hacerlo pasar un montón de cosas a nosotros para que nosotros entendamos y aumentemos nuestra fe en Cristo. A veces Dios tiene que dejar que pasen cosas en tu vida para Él trabajar, para que tú te quebrantes ante Él. El quebrantamiento y el arrepentimiento es la oración que Dios más escucha. Es donde Dios mejor trabaja y no hemos entendido eso. O a veces pensamos que yo tengo que estar triste, tengo que estar agobiada para que Dios me toque. Y no es así. Dios, con solo tú creas que Él va a morar en ti, Él puede morar. Pero a veces no entendemos, no entendemos qué es la fe. Y decimos, yo voy a orar y le voy a decir, Padre, yo creo. Y Él, yo creo y yo creo y yo creo y yo creo. Pero ¿lo estás sintiendo? ¿Lo estamos sintiendo al momento de orar? O después que terminamos de orar decimos, a saber si Dios me lo va a cumplir. Entra como esa mentalidad de duda en nuestras vidas, en la que decimos, ¿en realmente Dios me lo va a cumplir? ¿O Dios va a hacer esto en mi vida? ¿O Dios a qué tiempo lo hará? Y empezamos a dudar de quién es Dios. Y no nos hemos puesto a pensar que dudamos del que nos creó. Dudamos del que te da la vida todos los días y que por misericordia y que por gracia de Él estamos aquí. Y empieza el espíritu de duda. Y ahí es cuando tú dices y empiezas a orar, pero tú dices, pero es que yo oro, hermano, y no veo que nada pasa. ¿Estás orando con fe? ¿Estás orando con aquella convicción? ¿O realmente te estás entregando a Dios como Él quiere? Porque Él quiere algo de nosotros a cambio. A veces nosotros queremos recibir tanto de Dios y solo nosotros recibir de Dios, pero nosotros no darle nada a Dios. Y a veces, como les digo, Dios quiere algo de nosotros. Y a veces nosotros decimos, Padre, ¿qué tú quieres de mi vida? Pero nunca le hemos preguntado a Dios, Padre, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Solo le decimos, Padre, yo quiero. Pero nunca nos hemos sentado y le hemos dicho al Señor, Padre, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga? Que yo haga para Él. Dios ya no quiere que tú le estés pidiendo. Dios quiere que tú hagas para Él. Dios quiere que tú le adores. Hay jóvenes aquí que tienen potencial, que no los han explotado, por decir así, todavía esos potenciales. Jesús, Dios no quiere que solo estés en esa silla sentado. Dios quiere que tu fe accione. Que tus talentos tú los explotes, que no seamos como aquel que tenía un talento y porque solo tenía un talento lo escondió. No seamos seamos esos que creamos que Dios nos dio un talento, un valor y lo va a seguir multiplicando. Que vamos a seguir creciendo en Dios, pero que Dios también necesita de nosotros para poder hacer. Entonces, y dice el versículo 20, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahora te pregunto yo, ¿en qué estás enfocado tú? Ahí respóndetela tú solo. ¿En qué estamos enfocados? ¿Por cuánto tiempo he estado yo enfocado en Cristo o me he desenfocado de Él y he enfocado o priorizado otras cosas? Solo hazte esa pregunta. ¿O a quién o a qué estoy priorizando? Porque a veces tenemos que hacernos este tipo de preguntas para nosotros poder reaccionar y razonar como cristianos y empezar a cambiar en Cristo. Y a veces nosotros como cristianos creemos que solo con venir a oír la palabra del Señor es suficiente. Es más que basta, por decir así. Y no es suficiente con quedarse solo con que
el pastor o cualquier predicador que pase aquí y quedarme yo con lo que yo sé. Porque a veces como cristianos nos quedamos con lo que nosotros sabemos, con lo que nosotros, es que el pastor dijo esto y esto, que Jesús era esto. Pero no decimos, no, yo no me voy a quedar con lo que aquel hermano dijo. Yo voy a investigar quién es Dios, qué fue lo que hizo, cómo lo hizo, cómo transformó tu vida. Y a veces Dios quiere transformar tu vida no solo por medio de una predicación, sino que quiere que tú lo empieces a buscar por ti mismo, que no necesitemos un mediador para nosotros crecer espiritualmente, que no necesitemos a alguien necesariamente para nosotros entender y conocer a Dios. No necesitamos a nadie más que nuestra vida humillada a Dios. No necesitamos conocer a Dios a veces a través de otras personas. Necesitamos conocer a Dios nosotros mismos para darnos cuenta qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, para darnos cuenta cómo Dios quiere trabajar en tu vida. Porque a veces no entendemos cómo Dios quiere trabajar en nuestras vidas. A veces no entendemos y nos confundimos nosotros mismos. Nos confundimos y decimos, ¿cómo realmente Dios quiere trabajar en mí? Pero a veces nos ponemos de nuestra disposición para entender a Dios. Y Dios pone de toda su disposición, Dios pone de todo su amor, de toda su gracia para poder entenderte. Para poder decir, Él necesita esto. Dios en algún momento cuando tú te dice, ¿te quieres reconciliar? Es una pregunta que a algunos jóvenes dicen, no quiero. Pero a veces nuestra mente dice no, pero nuestro corazón dice sí. Y a veces no sabemos por quién ser guiados, si por nuestro corazón o por nuestra mente. Porque están en batalla constante de qué es lo que sienten o qué es lo que piensa y siente el corazón. Y a veces Dios dice que quiere que nosotros sincronicemos todo nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro cuerpo, que los enfoquemos en Él, en el autor y consumador, el que me creó. Y a veces nuestras mentes podemos estar aquí, pero a veces nuestras mentes pueden estar en otro lado. Yo puedo estar ahí sentada y ver al predicador, pero no puedo estar poniendo atención a lo que él dice. Y Dios a veces dice, abre tus ojos y ve. Y no solo Dios quiere que tú veas, sino que tú oigas lo que Él está hablando. A veces Dios te dice, iglesia, despierta. Iglesia, despierta, y no entendemos que a veces estamos dormidos espiritualmente y que Dios tiene que avivar el fuego en nosotros. Y no Dios, nosotros empezar a avivar el fuego de Dios, porque hemos perdido el fuego de Dios en nuestras vidas. Hemos perdido la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo será el día en que nosotros empecemos a priorizar la gracia de Dios? ¿Cuándo vamos a empezar a decir mi prioridad es Cristo y no solo a decirlo, sino a accionar contra aquello que nosotros estamos diciendo? A accionar y decir, yo creo en Cristo porque sé que Él es esto y el otro y porque Él ha hecho, porque yo lo conozco y no solo porque me lo han dicho, sino porque yo lo he conocido por sí misma. Yo lo he conocido por mis propias fuerzas. Yo lo he conocido por mi propio deseo de entender y comprender quién es Dios. Y a veces nos pasamos de que decimos, voy a leer la Biblia porque Dios dice hay que leer la Biblia. Pero la leemos y la leemos, pero ¿de qué nos sirve leerla si no la entendemos? Ahí es cuando entra la convicción de que nosotros tenemos que, para leer la Biblia, tener convicción y entendimiento para poder leerla. Tener fe de lo que tú estás diciendo es verdad, de lo que tú estás leyendo es verdad. Porque a veces podemos leer la Biblia, hermano, pero no podemos creer en lo que ella está diciendo. Porque lo agarramos en sentido de que nosotros nos hagamos sentir bien. No en sentido de que Dios nos redarguya, porque Dios en algún momento tiene que redarguirnos para nosotros poder entender qué es lo que está mal en nosotros o qué es lo que yo tengo mal. Y a veces no entendemos que Dios a veces te quiere hacer entender de una y otra manera que estamos ciegos, de una y otra manera que estamos sordos, que oímos, pero de oídas, como dice la palabra, de oídas te oí. Pero no, Dios no quiere que solo oigas de oídas. Dios quiere que oigas y veas y acciones.
Dios ya no solo quiere que tú vengas a sentarte en una silla y a decir, el pastor dijo esto y Dios lo respaldó y esto y esto. Dios ya no solo quiere que tú escuches, sino que tú empieces a creer, que tú empieces a accionar, que tú empieces a creer a quién adoras. Porque yo te puedo preguntar, ¿tú a quién vienes a adorar? Toda la misma respuesta, a Dios. Y todos me van a decir, yo vengo a adorar a Dios. Pero tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, ¿viene a agradar o a adorar a Dios? Y a veces nos equivocamos tanto en eso, que solo decimos, yo vengo a alabar a Dios. Pero cuando estamos ahí en nuestras sillas, no sentimos nada, porque hemos dejado la presencia de Dios a un lado. Hemos dejado de creer que Dios puede sanarnos. Hemos dejado de creer que Dios puede hacer algo en nuestras vidas, tarde o temprano. Y simplemente hemos dejado de creer como iglesia quién es Dios, en cómo es Dios, qué puede hacer Dios. Cuando nosotros podemos conocer y entender y saber quién es Dios a través de su palabra. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento podemos conocer quién es Dios, cómo trabaja, cómo Dios obra en nuestras vidas. Pero a veces solo está de nuestra disposición saber si nosotros queremos conocer a Dios. Que si nosotros deseamos entender a Dios, porque Dios ya nos entiende. Dios por eso murió por nosotros en la cruz del Calvario y gracias a eso estamos aquí, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros creamos que Él fue eso. Y sigue siendo el mismo, seguirá siendo el mismo ayer, mañana, hoy y siempre. Y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos. Dios quiere que nosotros cambiemos. Dios quiere que nosotros empecemos a darnos valor nosotros mismos. Que empecemos a adquirir valores que no los teníamos en nuestras vidas y que como cristianos los necesitamos todos los días. Dios quiere que tú digas, yo no he tenido el valor de la fe. Yo no he creído, yo no he tenido convicción en lo que hago en Cristo. Yo hoy voy a disponer y le voy a decir, Padre, yo sé que mi fe ha menguado en algunas ocasiones. Sé que mi fe ha estado apartada, sé que mi fe no le ha estado al 100%, pero hoy quiero restaurarla. Hoy quiero entrar en una intimidad contigo y decirte, Padre, yo hoy voy a restaurar mi fe. Voy a poner de mi parte, de mi deseo para poder servirte y que mi fe aumente. A veces necesitamos decirle eso al Señor, que aumente nuestra fe, que aumente nuestra convicción para nosotros poder creer en Él. Amén. El segundo valor que yo traje es la santidad. Todos sabemos aquí qué es santidad, ¿verdad? A veces como cristianos pensamos que la santidad, obviamente decimos que es ser santo. Sabemos que aquí en la iglesia nunca vamos a ser santos, ¿verdad? Porque santo solo es Dios. Pero a veces la santidad es necesaria en nuestras vidas. No la vamos a alcanzar ahorita, pero tratemos de alcanzarla. La santidad tenemos que tratar de alcanzarla de una y otra manera. Entonces, nos vamos a ir al libro de Corintios, 2 de Corintios 7:1. De Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hacémonos más en donde dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos tenemos temor de Dios aquí? Amén. Pero ahora les digo yo, ¿en realidad tenemos temor de Dios? Porque a veces hemos perdido hasta el temor en Dios. Porque a veces con nosotros decir, yo hago este pecado o X cosa que sé que está mal y después me reconcilio. ¿Y le tenemos temor a Dios? ¿Le tenemos temor al que nos creó? A veces no le tenemos temor.
A veces solo decimos, Dios me perdona. Yo lo hago, Dios me perdona, perfecto. De ahí busco a Dios nuevamente. Pero habrá un momento en donde Dios ya no va a estar. Dios ya no va a estar ahí. Y a veces no entendemos que a veces tenemos que dejar toda contaminación de carne, toda contaminación del mundo que quiera contaminar mi vida. Porque cuando tú aceptaste a Dios, Dios te dio vestiduras blancas. Pero examínate y di ahora, hasta el son de hoy, ¿cómo estarán estas vestiduras blancas? ¿Estarán manchadas? ¿O estarán pisqueadas? ¿O estarán blancas? ¿O estarán café? ¿O de qué color están esas vestiduras que Dios te dio? Y a veces Dios dice, buscad mi rostro, buscad mi presencia para yo poder morar en ti, para yo poder morar en ti. Tú tienes que buscarme. Dice la palabra del Señor que Dios no puede morar en vasos sucios. Y eso no significa, que como yo estoy sucio no voy a venir a Dios. Al contrario, Dios te dice, ven a mí. Para que yo te restaure, para que yo te sane. Y el venir a Cristo no es de cobardes. Entendamos eso, que el venir a Cristo no es de cobardes. A veces tenemos esa mentalidad como jóvenes de decir, no, es que yo me siento sucio, hermana, yo no puedo ir a Dios. O yo no puedo orarle a Dios porque yo hice esto y el otro. Al contrario, ve a Cristo. Cuéntale qué es lo que estás pasando. Cuéntale cuál es tu circunstancia, tu problema. Que Dios va a saber qué hacer contigo. Porque tú con tus propias fuerzas no vas a poder buscar a Dios. Necesitas de Él para poder buscar de Él. Necesitas a Dios en tu vida para poder buscar la santidad que Dios te dice que busques. Dios te dice, gózate delante de mí. Pero a veces nos gozamos en el mundo y creemos que el mundo nos va a quitar aquel agobio, aquella tristeza, aquella ansiedad que nosotros tenemos. Y buscamos el mundo en vez de buscar la santidad de Cristo. En vez de buscar al quien te creó y al quien te dijo, si tú vienes a mí, paz vas a tener. ¿Cuántas veces hemos recurrido a Dios en momentos en que nosotros ya no sabemos qué hacer? A veces recurrimos a otras cosas, a personas que no nos van a ayudar. Y Dios te dice, corre a mis brazos que yo te voy a ayudar. Porque Él sabe qué hacer contigo. Él sabe qué va a hacer contigo. Porque Él fue el que te creó. Él conoce tu corazón, tu pensar, tu sentir. Él no te va a juzgar por lo que tú haces. Al contrario, Él dice que Él quita lo malo de tu vida. Él quita, Él restaura tu vida. Pero no entendemos todavía que Dios quiere que busquemos la santidad de una y otra manera. A veces solo decimos, Dios me dice en su palabra que yo tengo que ser mejor cada día. Y lo agarramos, ¿verdad? Y decimos, Dios dice que yo tengo que ser mejor cada día y yo no puedo hacer esto y el otro. Pero lo decimos, ¿verdad? Pero no lo practicamos. Y ahí es donde está el error, que a veces Dios quiere que nosotros digamos, pero accionemos. Que nosotros digamos, no, esto me está haciendo mal. Esto me está trancando mis sueños en Cristo. Esto está haciendo que yo me aparte de Cristo. Ya no, me voy a alejar de X persona. O voy a apartar esto de mi vida porque sé que no me conviene. Sé que esto en mi vida va a afectar demasiado y voy a caer en una debilidad espiritual. Voy a caer en eso, pero a veces no nos basamos tanto en nuestra vida espiritual porque a veces dejamos nuestra vida espiritual a un lado y decimos, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, pero no lo cuidamos. En el momento que Dios te dice buscar la santidad es porque tú te tienes que cuidar. Y no solo es que tienes que cuidar tu testimonio, no, tienes que cuidar lo de adentro. No solo lo exterior, sino quieres que tú cuides lo interior y que te examines y digas, ¿realmente ha estado el Espíritu Santo en mi vida? ¿Realmente he sentido yo al Espíritu Santo? ¿He conocido quién realmente es Dios? ¿O he estado caminando como Dios quiere que yo camine? Porque a veces vamos por caminos equivocados. A veces vamos por caminos que nosotros a veces, yo voy por el buen camino, hermano.
No, es que fíjese que yo hice esto y esto me salió bien, decimos nosotros. Pero no sabemos qué hay más adelante de ese bien. Y a veces Dios te dice de una otra manera, hija, hijo mío, vas por mal camino. Desvíate de ese camino que no te corresponde. Y a veces Dios nos hace entender de una y otra manera, pero hacemos oídos sordos a lo que Dios dice. Y a veces decimos, Dios a mí no me ha hablado. Dios a mí no me ha dicho absolutamente nada. Y a veces Dios ya te ha hablado de una y otra manera y a veces empezamos a recordar, era cierto lo que Dios dijo en aquella palabra. Era para mí aquella palabra que el pastor o el hermano dio aquella vez y dijo que sobre la situación que yo estaba pasando, pero yo no hice caso. Y ahí es donde empezamos a racionar y a decir, realmente Dios me estaba hablando, mas yo estaba sordo. Y Dios ya quiere que nosotros quitemos esa sordera de nuestros oídos, esa ceguera de nuestras vistas. Quiere que nosotros empecemos a ver a Dios, empecemos a conocer quién es Él, empecemos a anhelarlo, empecemos a sentirlo, empecemos a conocer quién realmente es Dios para nosotros poder adorarle en espíritu y en verdad. Yo no puedo venir y decir yo creo en Dios, pero yo no le he conocido realmente quién es. Yo no puedo decir Jesús, Padre, yo creo en ti, tú eres mi Salvador, cuando yo realmente no lo creo. Estamos muertos a veces espiritualmente y no nos damos cuenta. Y cuando entra esa muerte espiritual en nuestra vida, es donde ahí se cierran nuestros oídos a Dios. Se cierra nuestra mente en una mente cerrada que decimos, Dios, a mí ya no me quiere. Oh Dios, a mí ya no me escucha. Oh Dios, a mí ya no me hables porque se ha apartado de mí. Y empezamos a cuestionar a Dios cuando Dios nunca te ha dejado. Cuando Dios nunca en la vida te ha abandonado. Al contrario, somos nosotros quienes abandonamos a Dios. Y a veces Dios de una y otra manera te hace decir, hija mía, tú necesitas de mí. O hijo mío, tú necesitas de mí, pero a veces decimos, yo no necesito de Dios. Cuando literalmente todos los días necesitamos de Dios para ser mejores cada día. Y a veces Dios te dice, busca mi rectitud. Dios es un Dios recto, un Dios de santidad que le gusta que nosotros andemos bien con Él. Él sabe que somos pecadores, que le vamos a fallar siempre, pero no es la base de que como Dios me conoce y sabe que soy pecador, voy a seguir cometiendo el pecado una y mil veces. No, al contrario, digamos, yo estoy cometiendo este pecado. Hoy mi vida va a cambiar. Yo no soy el perfecto o perfecta, pero voy a tratar de buscar la santidad. Voy a tratar de alcanzar eso que Dios quiere que yo alcance. Voy a tratar de decir, hoy mi vida va a alcanzar eso que Dios quiere. Hoy mi vida va a empezar a correr como Dios quiere que yo corra. Dios ya no quiere que tú camines y que tú digas, estoy en el cristianismo, falta mucho para que venga Dios y me arrebate y venga. Pero a veces Dios quiere que dejemos de estar sentados y empecemos a correr. Empecemos a correr por lo que Dios quiere en nuestras vidas. Empecemos a decirle, Padre, a mí me falta santidad. Empecemos a buscar en la Biblia y a decir, ¿qué es santidad? Empecemos a decirle a Dios, Padre, yo quiero buscar la perfección. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que lo voy a alcanzar con tus fuerzas, no con las mías. Y empecemos como cristianos, como iglesia, a buscar a Dios. Empecemos a buscar esa santidad que Dios dijo en el momento, como les digo, que tú aceptaste a Dios. Es porque tú firmaste un contrato con Dios en lo que tú ibas a ir avanzando y avanzando. No es que te ibas a avanzar y ahí te ibas a quedar, porque Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados. A veces Dios te empuja y te empuja en aquella carrera, pero tú mismo te dejas paralizar. Tu cuerpo se paraliza por completo. ¿Por qué? Porque no hemos sentido a Dios, no hemos conocido, no hemos entendido cómo realmente Él trabaja. Y a veces decimos, mi vida es negociable en Dios. Tu vida no es negociable, y te vuelvo a repetir. Tu vida en Cristo no es negociable. Tu vida no es que hoy voy a ser cristiano y mañana no. En el momento en que tú aceptas a Dios es porque tú le ibas a servir a Dios por los siglos de los siglos.
En el momento en que tú dijiste, yo acepto a Cristo, o en el momento que tú te bautizaste, desde ese momento tú dijiste, mi vida está al servicio de Dios. Mi vida desde ese momento queda humillada a Dios. Yo no tengo por qué humillarme ante el mundo, no tengo por qué humillarme ante alguien, no tengo por qué humillarme ante dioses que no son Dios. Al único que yo me tengo que humillar es a Cristo. Al único que yo tengo que buscar para alcanzar una perfección es a Cristo. Él es el único porque Él es perfecto. Él es santo. Él es digno. Él tiene la fe que nosotros no tenemos. Porque dice, si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y ni a eso llegamos a veces. No llegamos a eso. Y a veces Dios quiere y te dice, hija mía, a ti te falta esto. A ti te falta el otro. O a ti esto. Pero a veces no hacemos caso y decimos, hoy me faltó la fe al orar. Mañana voy a aumentar esa fe. Y nunca pasó el día en que nosotros decimos, yo voy a orar con convicción a Dios. Yo voy a orar con convicción al quien me creó y al que me dijo que yo creyera en Él. ¿Cuándo vamos a empezar a creer rotundamente en Cristo y no solo decirlo? Como a veces decimos, es menos bla y más acción. A veces Dios necesita que accionemos. Y no necesita tanto palabrerío para escucharnos, sino que necesita de nuestras acciones a veces, para que nosotros reconozcamos quién es Cristo. A veces necesitamos empezar a ejercer, y no nuestra vida, ni en el gym, ni nada, sino que tenemos que empezar a ejercer lo que es nuestra vida espiritual. Tenemos que empezar a ejercer y a decir, como por decir en el dice, hoy me toca pierna, hoy me toca esto, hoy me toca el otro. Empecemos a ejercer nuestra vida como que fuera un gym y a decir, hoy me toca leer la Biblia, hoy me toca aumentar mi fe, hoy me toca aumentar aquello que todavía no tengo. Hoy me toca aumentar el dominio propio. Hoy me toca esto. Y empezar a decir, hoy me toca. No, me toca el martes. Pero si tú tienes tiempo, ¿por qué lo pierdes? A veces perdemos tiempo en otras cosas que no le agradan al Señor. A veces decimos, yo tengo tiempo, pero como ya leí la Biblia, no la voy a volver a leer. Y a veces es tan maravilloso leer la Biblia porque tú vas entendiendo y entendiendo que literalmente necesitas de Dios. Y para ir terminando, el último punto que yo tenía es el dominio propio y nos vamos a ir a 1 de Pedro 5:8 y con esto termino. Primera de Pedro 5:8. Y dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo les pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido dominio propio en nuestras vidas? Que nos hemos dominado como cristianos a hacer cosas ilícitas delante del Señor. O que hemos dicho, yo no puedo hacer esto porque estoy poniendo en riesgo mi vida espiritual. O estoy poniendo en riesgo esto. A veces solo hacemos las cosas por hacerlas y nos decimos, estoy poniendo en riesgo mi vida espiritual. Esto va a hacer que yo decaiga espiritualmente. Y a veces Dios quiere que nosotros estemos fijados en Él, porque el enemigo todos los días nos ataca. Y como dicen, entre más buscamos a Dios, entre más anhelamos a Dios, el enemigo más va a atacar tu vida. El enemigo no va a atacar a tu vida así por así, porque sabe que tienes algo valioso dentro de Cristo. El enemigo no está contento con que tú le alabes a Dios. El enemigo no está contento con que tú le sirvas a Dios. El enemigo lo único que quiere hacer es destruir tu vida y de una u otra manera. Por eso es que vemos jóvenes el día de hoy que no entramos a Cristo por miedo de qué será de nosotros en Cristo. O porque creemos que el evangelio son prohibiciones. Sí, en el evangelio hay prohibiciones, pero no las tomemos como una regla al que está Dios sentado en el trono y que nosotros las tenemos que cumplir sí o sí. Tomémoslo como que algo que nosotros deseamos anhelar y deseamos cambiar en Cristo. No tomemos el evangelio como que es algo que nosotros tenemos que hacerlo a fuerza, porque Dios no quiere nada a la fuerza. Él quiere que todo
lo que nosotros hacemos para Él salga de nuestro corazón, que empecemos a dominar lo que nosotros sentimos por Él, que empecemos a dominarnos y a decir, esto me hace daño y por ende que esto me hace daño, yo me voy a alejar de ello y voy a buscar la santidad y mi fe va a aumentar. Entonces, jóvenes que están el día de hoy aquí, no dejemos que nuestra mente o que nuestro ser o que nuestras vidas se descarríen o se desvíen a otros lugares que sabemos que no nos van a llevar bien. Sepámonos dominar como jóvenes y digamos, ya es momento que yo ponga mi vida a servicio de Dios, que empecemos a decir, no, realmente yo necesito a Cristo en mi vida, realmente yo quiero a Cristo en mi vida, que empecemos a decir, no, ya es momento de que nosotros estemos enfocados en Cristo y digamos, yo hoy voy a empezar a ser el hijo que Dios quiere que yo sea. Porque Cristo tiene una meta para nosotros, tiene un sueño para nosotros. Está de nosotros alegrar al Padre, dice. Porque nosotros tenemos un Padre y no solo tenemos los padres terrenales, sino que tenemos que empezar a agradar a Dios. Empezar a fijar a Dios en nuestras metas, en todo lo que hagamos. Joven que estás aquí, no te dejes guiar por el mundo. El mundo solo te va a dar un momento de placer, un momento de alegría, en donde tú vas a decir, aquí me siento bien, aquí me siento cómodo. Pero ahí vas a sentir otra vez la tristeza, la ansiedad, la depresión que tú tienes. El mundo no te la quita y Cristo sí te la va a quitar. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a hacer una corta oración para despedirnos, ¿verdad? Ahí donde está. Oh Padre, tú que habitas en gloria, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, porque has estado, Padre, siempre con nosotros, Señor. Padre, que seas tú morando en nuestras vidas, poniendo esos valores, Padre, que no se agoten, Padre, que esos valores siempre estén, Padre, con nosotros, que si hoy en día, Padre, me hace falta un valor, que seas tú, Padre, poniendo ese valor en mi vida y yo teniendo, Padre, esa convicción, Padre, esa fe, esa gracia de que tú, Padre, vas a cambiar mi vida, vas a transformar mi vida de una manera extraordinaria, Padre. Yo no sé el motivo, Padre, las circunstancias por las que cada joven, cada amigo, cada adulto, cada hermano venga a este lugar, pero sé que tú tienes una respuesta, sé que tú tienes esa salida, Padre, a ese problema, Padre, que nosotros no tenemos la salida. Padre, seas tú ahí donde está, Padre, cada joven tocando su mente, su corazón, su alma, su espíritu, Señor. Que tú seas, Padre, el que esté ahí morando, Padre, el que esté ahí, Señor, el que esté ministrando, Padre. Padre, que nunca nos cansemos de adorarte, que nunca nos cansemos de decirte que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres Señor de señores. Joven, ahí donde estás, adora al Padre, entra en un momento de intimidad con Cristo. Dile, Padre, ya soy cansado de correr sin ti, ya soy cansado, Padre, rotundamente de estar sin ti. Hoy vengo con mi vida, con mi alma entregada a ti, Señor. Padre, sabemos que nada somos sin ti, sabemos que nada somos sin ti, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. No somos nada, Señor. Oh, fiel Señor. Oh, Señor, te alabamos, Padre. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí
me llena de tu paz. Yo quisiera que ahí donde está usted se acercara a un Tus ojos joven, los revelan líderes, que yo se acercaran a un joven y nada empezaran a decirle puedo si no ha aceptado a esconder, Cristo que o no si se soy quiere nada reconciliar. sin Algún ti. joven que se quiera reconciliar Señor, o que quiera aceptar a Cristo. Hoy es tiempo, joven, de que tú todo lo abras sabes tu de vida a mí. Cristo, de que tú Cuando empieces, miras el Padre, corazón, a obrar en todo nosotros lo y nosotros puedes abrir ver nuestro corazón muy a ti, dentro Señor. de Empezar, mí, Señor, a alabarte y y lleva mi exaltarte. Señor, tú sabes su vida corazón, a tú una sabes, Señor, su sola necesidad. verdad, Abre su que corazón, cuando me abre su mente para alabarte, para nada exaltarte. puedo Oh, ocultar. Señor, tú sabes. Pon, Padre, ese sentir, ese Sé anhelar en Cristo, que es tu Señor. Padre, si algún fidelidad joven que que esté ahí, lleva mi Padre, ahí donde vida estás, tú más puedes allá aceptar a Cristo. de lo Ahí que donde puedo estás, tú puedes aceptar a Cristo y imaginar. empezar a reconocer que lo Sé necesitas y que empezar no a anhelar al puedo Espíritu Santo, negar Señor. que tu Mora en la vida de mirada ellos, puesta Señor. en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar. Santo, Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, que tu mirada, oh Señor, ayúdanos a ser mejores cada día. que tu A que tu mirada presencia inunde puesta nuestras en vidas de una y otra mí manera, Padre. me Gracias, llena Padre. de Gracias, tu Señor. Gracias, paz. Señor. Gracias, Padre. Dice, oración por la hermana Mercedes Galeano que está enferma. Padre, que seas tú el que esté orando, Padre, en la vida de la hermana Mercedes Galeano. Solo tú sabes qué es lo que tendrá, Padre, en su cuerpo. Pero declaramos que tú estás, Padre, quitando si es toda dolencia, Padre, toda inquietud, toda molestia que ella siente en su cuerpo, Padre. Sé que tú eres el Rey de Reyes, tú eres el doctor por excelencia. Sé que tú eres el que va a estar morando en la vida de ella. Sé que tú eres digno de alabar. Sé que tú eres digno de exaltar y que no hay otro. No hay otro Rey de gloria. No hay otro al que yo pueda admirar. No hay otro Señor al que yo pueda mirar con ojos de agrado y decirle al Padre gracias. Solo dile al Padre gracias. Solo dile gracias, gracias, gracias al Señor. Porque por gracia de Él aquí estamos. Por misericordia de Él aquí estamos. Que seas tú, Señor. Queremos verte. Queremos adorarte, que no Señor. puedo No puedo negar, que tu Señor, mirada que te amo, puesta que en te mí exalto, que quiero que me entres a llena mi de vida. tu paz y que tu Que seas tú mirada moviendo puesta mi en corazón mí para agradarte. me llena Tu mirada de puesta tu en mí me llena de tu paz siempre, paz. Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Jesús. Gracias. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar por estas 3 personas que están aquí adelante, que han decidido aceptar a Jesús. Así que como iglesia, unámonos orando por ellos, pidiendo al Padre en el nombre de Jesús para que estas personas puedan tener convicción y puedan tener fe y obra en su vida para que podamos tener a Jesús siempre. Poderoso Dios, gracias Dios. Tú estás sentado allá arriba, Señor. Tú estás viendo cada corazón. Tú miras cada
cada persona, Señor. Gracias por estas 4 almas, Señor, que tú has decidido tocar con tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos, Señor, para que hoy en esta noche, aún aquellos que no han decidido acercarse a ti, Señor, en cualquier momento, Señor, puedan ser personas que un día puedan decir: el Señor es el Rey, Cristo es el Rey, Cristo es mi Salvador, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por estos jóvenes, oramos por tu ministerio, Señor. Somos tu iglesia, Señor, por lo que te pedimos fuerzas cada ¿Alguien día, más? Señor. Espíritu Santo, Pasemos adelante, gracias, no tengamos Señor. pena. Si tú quieres reconciliarte, si tú quieres aceptar a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día en que tú puedes decir: yo ya estoy cansado de correr solo. Hoy yo estoy cansado de correr sin Cristo. Hoy puedes decir: hoy rindo mi vida a Cristo con todo lo que soy, sin importar lo que pase. Y empezar a decirle al Padre: aquí estoy. Ahí donde estás, solo tú sabes, y Dios, lo que tú sientes. Pero sé que Dios conmueve el corazón de cada uno de nosotros. Y si tienes esa inquietud de conocer a Cristo, hoy es el día de que tú empieces a conocer quién es Dios. Te empieces a acercar y empezar a entender al Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. No hay cómo describir lo que sentimos por ti. Gracias. Yo sé que tú estás morando, tú sé que tú estás en la mente de cada joven, de cada hermano que está en este lugar. Tú eres el que está ahí, Señor. Y no hay nada más hermoso que estar en tu presencia, que estar en tus atrios y poder adorarte. Gracias, Padre, por los jóvenes que hoy tomaron la decisión de reconciliarse, Señor, o de entregar tu vida a ti y de aceptarte, Señor. Gracias, de que tú los vas a encaminar, que tú vas a estar con ellos, de que tú, Señor, vas a morar en la vida de ellos de una y otra manera, y que tú, Padre, vas a estar con ellos, Padre, en las buenas y en las malas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que vamos a despedir.